Bien, hermanos, vamos ahora a leer el texto de la palabra del Señor, del mensaje de esta mañana. Vamos a leer entonces del Evangelio según Marcos. Evangelio según Marcos, el capítulo 1. Y vamos a leer entonces los versículos del 1 al 8. Y dice así la palabra del Señor. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en los profetas: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, que preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad camino del Señor, enderezad sus sendas. Apareció Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y todos eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelos de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, mas él os bautizará con el Espíritu Santo. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Amén. Pues comenzamos de esta manera una nueva serie en la palabra del Señor, que vamos a estar meditando, Dios mediante, las semanas y meses siguientes. Esta nueva serie en el Evangelio según Marcos. Este Evangelio que forma parte de los tres llamados sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, pero que también sabemos también que es el Evangelio más corto de los cuatro. ¿Por qué leerlo? Bueno, pues no creo que sea necesario que dar una justificación especial para estudiar la palabra del Señor. Nuestro deber como creyentes y también como iglesia es leer la palabra sistemáticamente y estudiar la palabra sistemáticamente, y es lo que hacemos en los cultos, ¿no? Las lecturas también lo hacemos así, de manera sistemática, y hemos de intentar cubrir de esta manera todo el consejo de Dios. Pero sí que en todo caso podemos decir, como razón, ¿no?, que es también necesario volver a la base y volver al fundamento, ¿no?, de nuestra fe, de nuestra creencia, de nuestra fe en el Señor Jesús, en Jesucristo. Que de esta manera estemos recordados, ¿no?, de lo que es el fundamento de nuestra fe, la misma persona del Señor Jesucristo, su misma vida cuando Él estuvo aquí en la tierra, su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección. Eso es realmente el fundamento, es realmente la base, ¿no? Si no existiese esto, todo lo demás estaría flotando en el aire. Y bien, la primera frase misma de este Evangelio ya parece hablar en este mismo sentido que estamos aquí diciendo, porque dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. El principio del Evangelio de Jesucristo, Jesús, Cristo es la palabra griega para Mesías, el ungido de Dios, ¿no? El profeta, el sacerdote, el rey ungido del pueblo de Dios, el mediador. Y después dice el Hijo de Dios. Este título, Hijo de Dios, que, bien, sabemos leyendo en el Evangelio, por ejemplo en el Evangelio de Mateo 16, fue lo que confesó el Señor, confesó Pedro acerca de Jesucristo. Cuando Jesucristo le preguntó: ¿qué dicen los hombres de mí? ¿De quién soy? Unos dicen que es Elías, otro Juan el Bautista, uno decían una cosa, otra: ¿tú qué
dices, tú eres el Hijo de Dios Altísimo. Y dijo, bienaventurado Pedro eres, porque no te lo reveló carne y sangre, sino el Padre que está en los cielos. Bienaventurado por esa revelación. Vemos pues esa revelación es lo primero que se nos dice aquí en este capítulo, en este capítulo y en este libro, en este evangelio según Marcos. Lo primero que se dice, que Él es el Hijo de Dios. Y bien, pues la palabra evangelio aquí pues significa, ya sabemos, buenas noticias, y entonces pues hace el significado mismo, ya habla del mensaje, por lo tanto, las buenas noticias de Jesucristo, el mensaje acerca de Jesucristo, el mensaje, por lo tanto, de su persona y de su obra, el mensaje de salvación que Él obró por medio de su vida y de su muerte y resurrección. Pues principio de este mensaje del Evangelio. El principio de este mensaje del Evangelio, ¿cuál es? Pues está refiriéndose, por lo tanto, al relato de su vida. El Evangelio según Marcos, por lo tanto, es el principio de este mensaje, de estas enseñanzas, de estas doctrinas acerca de Cristo y de su salvación, que después, por ejemplo, lo podemos leer de manera bastante más desarrollada, por ejemplo, en las cartas de Pablo, de Pedro y del resto de los apóstoles. Entonces vemos que estas doctrinas, por así decirlo, la enseñanza de las cartas, ¿no?, que estamos pues sí dedicando mucha atención, ¿no?, como iglesia, pues el principio de esto es Cristo, su vida, tal como lo encontramos en los evangelios. Vemos, ¿no?, que estas doctrinas y enseñanzas acerca de Cristo tienen una base en la historia. Por eso es algo real. No hay, por lo tanto, dos Cristos. Uno, pues, el Cristo que vivió, el Cristo, digamos, de la historia, y después el Cristo, digamos, de la fe, o el Cristo de la iglesia, que es el que vemos en Pablo y en las cartas. No, es el mismo Cristo. Es el mismo Cristo. Como es el mismo Evangelio. La historia del Señor Jesucristo y sus enseñanzas en la tierra es el mismo Evangelio que después los apóstoles expanden, extienden, explican. Por lo tanto, vemos, es bueno que vayamos ahora otra vez al principio de estas enseñanzas, de estas buenas noticias, de estas doctrinas, estudiando este Evangelio de Marcos. Y este Evangelio, por lo tanto, pues nos debería llevar a confirmar nuestra fe, nuestra creencia en estas doctrinas, ¿verdad? Porque lo vemos en su base, en la persona de Cristo y en su enseñanza, como también, pues, avivarla, como también podemos decir refrescarla, ¿no? Pues con otra vez visitando de nuevo pues los pasajes que nos hablan directamente de Jesús. Bien, pues hemos visto así brevemente entonces este primer versículo, esta introducción tan breve que hace Marcos, de este Evangelio. Podemos ahora también tener unas breves palabras de introducción al Evangelio como tal, Evangelio según Marcos, ¿no? ¿Y de quién se trata? Pues Marcos, ¿no? Es, por lo tanto, el autor comúnmente pues reconocido como el autor de este Evangelio, y esto pues desde prácticamente el inicio de la historia de la Iglesia, desde los primeros años del segundo siglo, pues ya hay un testimonio de un tal Papías, que después sería recogido en Eusebio, y bueno, pues en fin, para hacerlo breve, es uno de los primeros testimonios, ¿no?, de los autores de los evangelios. Y pues decía que Marcos o Juan Marcos fue el autor de este evangelio
cuando estaba con Pedro. Pedro pues acabó sus días en Roma, en la iglesia de Roma, y bien pues dice que después de su éxodo o su partida o su muerte, pues entonces Marcos puso por obra este evangelio. Ya veremos esto un poco más adelante, pero bueno, entonces vamos a ver de quién se trata Marcos. Marcos evidentemente aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento. No sé si lo situáis ahora así de memoria, pero lo encontramos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, el capítulo 12 y el versículo 12. Hechos, capítulo 12 y versículo 12. Encontramos la primera aparición. Dice: y considerando esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban juntos orando. Es el relato cuando Pedro fue apresado y fue liberado por un ángel. Entonces fue a la casa donde la iglesia estaba reunida orando. Era la casa de la madre de Juan, llamado también Marcos. Entonces vemos pues que su madre era también creyente, y era también una creyente en Jerusalén, y era una creyente también de cierta posición, se puede decir, ¿no? Social, para albergar a toda la iglesia, una parte significativa de la iglesia, que sabemos que en Jerusalén, en la iglesia, eran no como nuestras iglesias, ¿no?, que son pequeñas asambleas, sino era una gran asamblea de centenares de personas. Bien, pues entonces vemos que también lo encontramos es sobre todo por esto que es muy conocido, por un momento de debilidad. No se nos habla mucho la razón, pero vemos en el capítulo 15 de Hechos, después del primer concilio en Jerusalén, pues Pablo y Bernabé o Barnabás pues querían pues continuar juntos sirviendo, ministrando. Y vemos en el capítulo 15, versículo 37, que Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Mas a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos de Panfilia y no había ido con ellos a la obra. No se nos dice la razón, pero vemos que no fue algo bueno. A Pablo no le gustó, pues esto, no lo consideraba que era, por lo tanto, una persona apta para continuar el ministerio. Bernabé pues pensó que sí, y bueno, pues hubo tal diferencia que al final cada uno tuvo que ir pues por su lado. No fue entonces un cisma, ni fue tampoco pues una separación pecaminosa, pero sí que vemos que fue una causa de disputa, ¿no?, entre dos siervos del Señor. Pero bueno, eso fue un momento puntual, porque vemos más adelante en el Nuevo Testamento cómo pues Juan, el que tenía sobrenombre Marcos, pues fue restaurado en el servicio al Señor. También, sobre todo, seguramente por esta atención que le hizo Bernabé. Pero vemos cómo más adelante, incluso también Pablo, ¿no? Pablo pues siguió colaborando con Marcos, o Marcos siguió colaborando con Pablo. Mejor dicho, lo vemos entonces en tres pasajes. Lo vemos primeramente en Colosenses capítulo 4 y versículo 10. Colosenses capítulo 4 y versículo 10. Dice: Aristarco, mi compañero en la prisión, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidlo. Entonces Marcos estaba con Pablo, ¿no? Y bien, pues vemos que también era pues sobrino de Bernabé, por lo tanto también vemos un poco más de cerca esta relación que lo unían, ¿no? Bien, pues estaba con Bernabé y saludaba, por lo tanto, también a la iglesia en Colosas. Vemos también, por supuesto, este pasaje que es muy conocido en 2 de Timoteo, y al final de la vida de Pablo, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 16.
muchas veces pues se habla de esto, ¿no? Para ver el cambio que hubo en Pablo, ¿no? Acerca de Marcos, ¿no? Que se separó pues de Bernabé a causa de él en Hechos, pero que al final de su vida pues dice en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 16, no es este 16. ¿Cómo está? Este es el problema de no haberlo visto antes. Sí, perdón, es el 11, no es el 4.16, es el 4.11. Dice, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Entonces, como digo, pues muchas veces se habla de este pasaje para hablar del cambio en Pablo de actitud para con Marcos, y es cierto, ¿no? Dicen que bueno, ya al final de su vida pues hubo ese cambio, pero es que es cierto, pero ya también lo hubo antes, ¿no? Lo hemos visto en Colosenses, y también lo podemos ver en Filemón capítulo versículo 24, cuando dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Está también entonces enviando saludos. Y por último vemos que no solamente con Bernabé, no solamente con Pablo, sino también con Pedro. Hemos dicho que él, pues estando con Pedro en Roma, pues sería el que pondría por escrito el Evangelio. Pues vemos en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 13, dice: la iglesia que está en Babilonia, ¿no? Un nombre en el Nuevo Testamento para Roma, juntamente elegida con vosotros, os saluda, y también Marcos, mi hijo evidentemente espiritual, no está hablando de su hijo carnal, Marcos. Bien, por lo tanto vemos que estaban juntos en Babilonia, en Roma, estaban sirviendo y ministrando allí, y pues que eso fue antes de la muerte, en primera de Pedro, antes de la muerte de Pedro, que sucedió en la primera gran persecución en el Imperio Romano contra los cristianos. Entonces, seguramente primera de Pedro pues sería escrita a principios de la década de los 60. Y bueno, ya hemos hablado entonces del testimonio de Papías, el primer testimonio acerca de la autoría de Marcos. Pues que él era, decía, el intérprete de Pedro, y que escribió después de su éxodo, de su partida, de su muerte, después de esa primera gran persecución. Bien, pues él evidentemente estaría, por supuesto, como toda la Escritura, escribiendo por la inspiración del Espíritu Santo. Estaría, por lo tanto, guiado por el Espíritu Santo, pero también recordando la enseñanza dada acerca de Jesucristo, de su vida, por Pedro mismo. Y bueno, pues vemos de esta manera el parecido también que hay con Mateo y con Lucas, y eso pues nos lleva a ver la importancia también de la enseñanza de Cristo, que se perduró a través de los apóstoles antes de ser puesto por escrito en forma oral, una transmisión oral de la enseñanza de Jesucristo antes de su puesta por escrito. Y nosotros, en nuestra cultura actualmente, pues esto de la tradición oral, o esta de la transmisión oral, pues no le damos mucha importancia, como que no sea algo fidedigno, o como no sea algo, digamos, seguro. Pero en las culturas antiguas, en las que, bueno, sí se escribía, pero la escritura era algo costoso y raro, la transmisión oral de memoria, de relatos, de dichos, de enseñanzas, era algo común, y se enseñaba, por tanto, a memorizar y a transmitir de esa manera pues la enseñanza. Y esto es, por lo tanto, lo que explica también esta
gran semejanza entre los dichos de Mateo, Marcos y Lucas, una gran semejanza, pero que esto no significa que sean idénticas en los tres lugares, ¿verdad? De que sea palabra por palabra, coma por coma, acento por acento, todo como si fuera una fotocopia. ¿Por qué? Por esa transmisión oral. Y también hemos de nunca olvidar el hecho de la inspiración del Espíritu Santo en ese momento, y también, por supuesto, que cada escritor humano era diferente, ¿verdad? Bien, entonces escribió, no digo todo esto porque Marcos escribió no como se ha visto normalmente en el siglo XX los estudiosos del Nuevo Testamento, que al ver los parecidos entre Mateo, Marcos y Lucas, pues ellos un poco lo conciben que Mateo, Marcos y Lucas un poco escribían como si fuese poniendo unas piezas de puzzle, unas fuentes por escrito, y que estaban, por lo tanto, digamos, encajándolo pieza por pieza. No es así como ellos escribieron, ¿verdad? Esas supuestas fuentes escritas, o fuente en singular escrita, que ellos un poco intentaban encajar, ¿no? Digamos, en trocitos pequeñitos, ¿verdad? En cada lugar, ¿no? Así muy diseccionado, muy recortadito, ¿no? No es esta manera como ellos escribieron. Así en realidad no se escribe, no, ni antes ni ahora. Marcos estaba escribiendo una narración, una narrativa, y todo tiene, por lo tanto, un curso, un fluir, tanto de las ideas como de las palabras. Entonces, bien, es esta narrativa de Marcos en Roma, en la iglesia de Roma, y esto también pues se muestra en el Evangelio. Pues seguramente que lo podemos ir viendo como a veces pues está traduciendo términos o cosas para que lo entiendan los oyentes en Roma, ¿no? Lo utilizaban términos más bien latinos. Y ciertamente pues Marcos tiene un estilo muy propio. Ya hemos dicho que es el más corto de los evangelios. Él es el que va a dar, ¿no? De los tres evangelios sinópticos, el relato más vivo de la persona, de la vida del Señor Jesucristo. Él, lo hemos leído aquí en estos primeros versículos, ¿no? No está tampoco muy interesado en la elegancia de la forma. Hay pues se encadenan las frases que comienzan por y pasó esto, y pasó esto, y pasó esto. Como también, por otra parte, eso se hacía en hebreo. Y pasó esto, y aconteció lo otro. No mucha elegancia en la forma. La palabra también sucedió que también es una forma que encontramos en el Antiguo Testamento. O aconteció que lo encontramos en el Antiguo Testamento. O también pues la forma inmediatamente sucedió que. Bueno, todo esto son unas características, ¿no?, propias, muy particulares de Marcos, que es lo que hace que dé ese ritmo, esa viveza al Evangelio de Marcos. Y es por eso también que vemos es el más breve de los los tres también evangelios sinópticos. Bien, pues dicho todo esto, pues para presentar pues al autor y, digamos, tener una visión de entrada del evangelio como tal, pues podemos ver cómo comienza este relato. Vemos que hace gran economía, ¿verdad?, por así decirlo, Marcos, porque no vemos aquí un relato del nacimiento ni de Jesucristo como hace Marcos o Lucas, ni tampoco un relato o unas genealogías de Jesucristo como hacen Marcos y Lucas, o un relato del nacimiento de Juan el Bautista como hace Lucas. Él directamente pasa a Juan el Bautista. Es decir, pues vemos, ¿no?, podemos pensar solamente un momento, ¿no?, acerca de... No habla del nacimiento de Jesús, no habla de su madre, ¿no?, idolatrada, pues que es llevada a los cielos como corredentora, etcétera, etcétera. Pues
Marcos no le presta ninguna atención. Bien, pues entonces vemos que Marcos no estaba, ¿no? El que seguía, el que era el intérprete de Pedro, ¿no? No estaba muy interesado, por lo tanto, por esta faceta, ¿no? De presentar aquí a la madre de Jesús, a María. Bueno, pues entonces es algo interesante a tener en cuenta por los, digamos, devotos de María en la Iglesia romana. Pedro no le hacía mucho caso a esto, no le hacía mucha atención. En general se puede decir que Marcos no tenía mucho interés por presentar los orígenes humanos de Jesús. No estaba muy interesado, por lo tanto, entre comillas, en presentar sus credenciales, por así decirlo, porque no lo merece, porque no le hace falta. Por lo tanto, él, ya de entrada, Marcos presenta en la primera frase a Jesucristo como el Hijo de Dios. Él, por lo tanto, está presentando a Jesús, por lo tanto, en su divinidad como Hijo de Dios, la figura, por tanto, de Jesucristo, el Mesías de Dios. No lo presenta entonces con la ayuda de, comillas, credenciales humanas, sino cómo lo presenta. Presenta la figura de Jesucristo, por tanto, según las Escrituras, presentándolo en las Escrituras, en los planes de salvación. En los planes de salvación de Dios, que el Señor ha ido desarrollando a lo largo de la historia, lo que antiguamente se decía la historia de la salvación, la historia santa. Y bien, pues como en los demás evangelios, pues la encontramos precedida por la historia de Juan el Bautista. La historia de Juan el Bautista según las Escrituras. Y esto pues también pues arroja luz y da el sentido de la venida del Señor Jesucristo. Y es lo que vemos en versículos 2 y 3. Como está escrito en los profetas. Y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, para que preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Dice, pues está escrito en los profetas, y utiliza la voz del plural, ¿no? Aquí no se está haciendo una referencia a una sola cita del Antiguo Testamento. De hecho, digamos que se puede ver que es una suma o una, digamos, fusión de distintos textos, ¿no?, de las Escrituras. Hoy en día, pues, estamos acostumbrados también a la cita, ¿verdad?, a las citas de otras obras que tienen que ser exactamente palabra por palabra, literal, y poner, pues, en nota en pie de página la página de la obra en la que tú lo has cogido, el número del libro y la página. Evidentemente esto es algo moderno. En la antigüedad pues no se hacía así, y es por eso que vemos que aquí se está pues evocando, uniendo, presentando pues textos, al menos 3 de la Escritura. Primeramente podemos ver en Éxodo 23:20. Éxodo 23:20. Después de la salida de Israel de Egipto, en el primer, digamos, éxodo, ¿no?, en el Antiguo Testamento con Moisés, dice: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Vemos esta primera frase, sobre todo: yo envío mi ángel delante de ti. Y eso pues para guiar a Israel durante el camino, durante el desierto, para introducirlo entonces en Canaán, la tierra prometida. Esto, por lo tanto, en el primer éxodo, por así decirlo, con Moisés. Y vemos también el segundo pasaje en Isaías, capítulo 40, versículo 3. Isaías, capítulo 40 y versículo 3.
Cuando dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad camino, calzada en la soledad a nuestro Dios. Podemos leer también: todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lavará, porque la boca de Jehová ha hablado. Evidentemente es bastante literal, sobre todo las palabras del versículo 3 recogidas en Marcos, ¿verdad? Y por último, en Malaquías capítulo 3, el último libro del Antiguo Testamento antes de Mateo, y versículo 1, cuando dice: he aquí, yo envío mi mensajero, vemos la misma palabra que en Éxodo 23:20, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, vemos también, retomando lo que hemos visto en Éxodo 23, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, vemos que está hablando ya de la venida del Mesías que había de venir, que estaba pues ya anunciado en los profetas y también en Malaquías. Pues antes de él, antes de la venida de aquel a quien vosotros deseáis, el deseado, Cristo, el Mesías, él envía a su mensajero que preparaba el camino pues del rey, de la venida del rey a su templo, a su país. En fin, el mensaje, vemos, está claro. Si ponemos lo que hemos visto en estas 3 citas, el mensaje está claro. Esta venida del Señor, profetizada por los profetas en el Antiguo Testamento, esta venida que sería de salvación para su pueblo, de gozo, de la salvación de su pueblo, y también que comporta el juicio de los impíos. Esta salvación, esta venida, por lo tanto, está cumplida, se cumple en Jesucristo. Él es el Mesías, el Cristo, el Rey, el que ha de venir. Y bien, pues vemos que está, por lo tanto, precedida por el envío de este mensajero, de este ángel del pacto, ¿no? Que en este caso es Juan el Bautista, que ha de preparar al pueblo. Y de esta manera, pues, comparándose, por lo tanto, a esa guía, ¿no?, del ángel del pacto en el desierto a Israel antes de entrar en Canaán, en la tierra prometida. Pues así es, o fue, el ministerio de Juan el Bautista. Cuando el tiempo se había pues cumplido y el reino de los cielos se había acercado, como vemos también en Mateo y en Lucas, porque había venido, por lo tanto, el Rey de los cielos a su pueblo. Entonces, este es el ministerio que él tenía que cumplir, porque esta venida, la venida del Rey, del ungido del Mesías, no se podía hacer de cualquier manera. No se podía pues hacer, el estado del pueblo no podía ser de cualquier manera. No podía estar en impureza. No podía estar, de hecho, así como acaba el mismo libro de Malaquías. Así acaba Malaquías justo antes del Nuevo Testamento. Cuando dice capítulo 4, versículos 5 y 6, he aquí, yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, gran y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
Antes que venga el Señor, antes que venga el Rey, Él no puede encontrar el pueblo sumido en maldad, sumido en pecado. Y era por eso que Él envió a Juan el Bautista al pueblo, para despertar al pueblo de sus pecados, para que se volvieran, para que se arrepintieran. Y de esa manera, pues, el Señor, al venir a su pueblo, pues, encontrara a su pueblo, pues, no sumido en impureza, en inmundicia y en pecado y en maldad. Entonces vemos que está esto, volviendo aquí a Marcos, a la idea de preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas, lo bajado elévese, lo torcido enderécese, los corazones de los padres se vuelvan a los hijos y de los hijos a los padres, sean pues también sanadas las relaciones, etcétera, etcétera. Y bien, por lo tanto, vemos que así tenía que ser, porque era el Rey de los cielos quien iba a visitar a su pueblo. Bien, pues vemos, esto es algo también importante, ¿verdad? Porque para tener una relación con el Señor, o para, utilizando, ¿no?, una terminología bíblica, ¿no?, ser visitado por Dios, ¿no? Antiguamente pues se utilizaba la expresión un encuentro con el Señor, tener un encuentro con el Señor. Sea uno creyente o no, es necesario también que nos preparemos para ello. Que nos preparemos ya para ello, ya sea una visitación para salvación o para avivar nuestra fe en Él. Nos hemos de preparar también para ello debidamente. Evidentemente, la palabra preparar, esto, y en el caso de no creyentes se tiene que entender bien. Por supuesto, no se tiene que entender esto como que nos tenemos que preparar nosotros por nuestras propias obras, como una especie de mérito para ganar, para que el Señor nos visite. No es esto, sino que es prepararnos como parte misma de la gracia de Dios, ¿verdad? Porque realmente hemos de recibir al Rey en un estado, pues no de cualquier manera. Imaginémonos, ¿no?, que recibimos en nuestro buzón una carta proveniente del Palacio Real y nos dice, bueno, pues el día 26, pasado fiestas de Navidad, pues voy a visitar pues tu casa. ¿Qué vas a hacer? Pues vas a prepararlo todo bien, ¿verdad? Vas a estar limpiando este último rincón y vas a ponerlo todo, el florero le vas a cambiar de flores nuevas y todo va a estar pues bien presentable, ¿verdad? O incluso te dice el día 26, te dice, yo ya vendré, ¿no? Tenlo todo preparado para que cuando lo encuentre todo en su sitio correcto y limpio y en orden. Vamos a estar listos de esta manera. Pues es lo mismo con el Rey de los cielos, el verdadero Rey. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y bien, por lo tanto, vemos aquí este ministerio de Juan el Bautista, una vez más, no lo sitúa humanamente, no presenta, entre comillas, una vez más las credenciales, como hace, por ejemplo, Lucas, hablando de sus padres, y sabemos de esta manera que tanto Juan el Bautista como Jesús eran también parientes, eran primos, ¿no? Y bueno, pues que él ya fue también lleno del Espíritu Santo antes de nacer y que él fue santificado por el Señor para esta obra. Todo esto pues no lo encontramos aquí. Aquí se nos dice, vemos el versículo 4 simplemente, apareció Juan, ¿no? Llama la atención esta frase, ¿no? Apareció Juan, vino de súbito, vino de repente, apareció Juan. Y dice pues, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Es podemos hablarlo así, el acontecimiento de Juan el Bautista en la vida y en la historia de Israel. Predicando, dice, el bautismo del arrepentimiento. En Israel, evidentemente, existían bautismos. Lo vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Naamán el sirio, ¿no? Él era un pagano, él era, pues, también estaba afectado de la lepra y se bañó en el Jordán 7 veces y fue sano de la lepra, significando también así pues el lavamiento y purificación del pecado.
existía este bautismo que se daba a los prosélitos no judíos antes de su conversión, ¿verdad? Lo existía antes de Juan el Bautista. Seguramente lo existe ahora todavía, ¿no? En aquellos que se quieran convertir con todas las de la ley, entre comillas, al judaísmo, no como estos judaizantes, ¿no? que tanto abundan últimamente. Bueno, pues vemos aquí se utilizaba este baño o este lavamiento de purificación, ¿no? Aquel que iba a formar parte del pueblo de Dios de Israel. Entonces vemos aquí, es en parte lo mismo, pero en parte una gran novedad. ¿Y por qué? Una gran novedad, porque les está diciendo, bueno, vosotros sois los que necesitáis este baño, este lavamiento, vosotros necesitáis esta purificación, vosotros judíos, vosotros miembros de Israel. ¿Por qué? Porque vosotros también andáis en vuestros pecados y os tenéis que arrepentir de los mismos. Vemos, él no estaba predicando, por lo tanto, solamente el signo o la señal o el sacramento, solamente el bautismo, como si ese bautismo de por sí pues ya lograse esa purificación o limpieza, sino también el arrepentimiento de pecados. Y es lo que encontramos en Mateo y es lo que encontramos también en Lucas, cuando se nos da más detalles, sobre todo en Lucas, acerca de su predicación, que iba al detalle, ¿no? Los soldados no tenían que extorsionar a nadie, ni tampoco pues tenían que se tenían que contentar con su paga. Todos tenían que arrepentirse de sus pecados y dice, dar frutos dignos de arrepentimiento, digno de ese nombre. Porque queda muy bien decir, no, yo me he arrepentido, bien, pero ¿dónde están los frutos? ¿Dónde se ve eso? ¿Dónde se evidencia eso en tu vida? Bien, pues entonces vemos, esta era el ministerio de Juan, y vemos entonces cómo venían a él, esta repercusión tan grande que tuvo. Dice el versículo 5, salía a él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y todos eran bautizados por él en el río Jordán. Es decir, fue una conmoción nacional, fue un acontecimiento nacional, llegó a todo el país, llegó a toda Jerusalén, llegó a toda Judea, despertó el espíritu, digamos, de la nación a la expectación de la venida del rey, y también, por tanto, al arrepentimiento, y también, por tanto, a una pureza de vida. Bien, pues esta gran repercusión, se nos dice que él estaba predicando en el desierto y pues ellos salían a él, por lo tanto salía ¿a dónde? Al desierto, y eran pues bautizados en el Jordán. Y bien, pues vemos que también esto es un detalle a tener en cuenta, porque, bueno, él apareció en el desierto y el pueblo salió al desierto. El significado del desierto en la historia de Israel, el desierto como el lugar por el cual el Señor guió a Israel antes de entrar en Canaán, el desierto como el lugar del encuentro con Dios, el despojar de todo lo accesorio y de estar pues solamente alimentándose del maná, símbolo de la palabra de Dios, porque no solamente de pan comerá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, como dice Moisés en Deuteronomio. Para hablar también, por tanto, un símbolo de la palabra de Dios. ¿Cómo, pues, Juan llevó a cabo este ministerio? Hemos dicho de sus credenciales, pero sí que se nos está hablando de su persona, de cómo él, pues, llevó a cabo este ministerio. Pues fijémonos, él fue grandemente usado por el Señor, ¿verdad? Él conmovió a todo el país, sí, pero vemos que, bueno, tampoco se podría decir que fue una casualidad en cierto sentido, porque en su vida no era para nada lo normal, se puede decir. Salía a él en toda Jerusalén, siendo bautizado por él en el río Jordán, confesando sus pecados. El versículo 5 dice, Juan estaba vestido de pelos de camello, un vestido no muy
elegante ni tampoco, digamos, elaborado, ¿verdad? Recordando y evocando aquí ¿a quién? A Elías, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, y no en vano hemos leído en Malaquías que él, y lo dirá Jesucristo también más adelante en el Evangelio, que él era el Elías que había de venir. Su misma vestidura ya estaba pues hablando de esto. Él vino en el espíritu y poder de Elías, y por lo tanto también venía el que había estado apartado en los tiempos de sequía, Elías, y el que había estado pues apartado. Bueno, pues lo vemos aquí, él también se apartaba al desierto para estar cerca del Señor. Su vestimenta, su dieta. Dice, tenían 100 de cuero alrededor de sus lomos y decía, comía langostas y miel silvestre. Seguramente no comería solamente esto, pero es para ver que su dieta, como su vestimenta, no era elaborada. Y pues comía de lo que el Señor le daba y pues con eso se contentaba y daba gracias al Señor. Vemos entonces que, bueno, él tenía una vida, se puede decir de austeridad, se puede decir de desprendimiento de todo lo accesorio, y él lo que buscaba sobre todo era estar cerca del Señor. Y fue de esa manera como, estando tan cerca del Señor, fue santificado por el Señor, y el Señor lo usó para esta gran obra, ¿no? Entonces, en cierto sentido, pues no vemos aquí tampoco, como decíamos, una casualidad. Si él hubiera llevado una vida normal, ya no digo una vida de pecado, sino una vida normal, simplemente normal, pues seguramente el Señor lo habría usado menos, ¿no? Porque el Señor se sirve de las personas también en función de sus capacidades, evidentemente multiplicándolas muchas más, evidentemente, por la eficacia de su gracia, ¿verdad? No es que lo hagamos nosotros, es su gracia la que está actuando, pero para eso se sirve de nuestras capacidades, de lo que somos en definitiva. Bien, pues, pero con todo y con eso, vemos la gran humildad de Juan el Bautista, porque él no decía, no, mira, yo soy tan santo, yo soy tan apartado, tan separado de Dios, que bueno, él no se predicaba a sí mismo, todo lo contrario, él predicaba al que había de venir. Predicaba, versículo 7, diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Vemos, él no decía, no, yo soy tan espiritual, yo tengo tanta unción, ya tengo tanto poder en mi ministerio, como muchas veces pues se dice, no, él se ponía a un segundo plano. Él exaltaba a que había venido después de él. Él, en su comparación, dice, yo no soy nada, yo no soy digno ni siquiera de desatar su correa, yo soy menos que nada en comparación de él, ¿verdad? El que predicaba la pureza y el que predicaba la santidad y el arrepentimiento, él era consciente de sus propias faltas y de sus propios pecados, porque nunca vamos a poder estar libres de ellas. Bien, pues entonces vemos esta gran humildad del emisario, del embajador, del mensajero. Y pues hablando también de, bueno, él sí predicaba el bautismo del arrepentimiento, pero eso era, digamos, lo precursor. Él venía como precursor, y su bautismo también como precursor. Él pues daba el signo, la señal, pero Cristo, el Mesías, cuando viniese daría la realidad. Versículo 8 dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Él, Cristo, os enviará el Espíritu Santo y seréis limpios de esta manera, seréis purificados con el Espíritu Santo. Y es también pues interesante, ¿no? Ten en cuenta, es Cristo también quien envía el Espíritu Santo, no solamente el Padre. Entonces digo esto pues así de paso, ¿no? No sé qué los ortodoxos estarían pensando aquella tarde que en aquel texto del concilio de la Iglesia antigua dijo que solamente el Padre envía el Espíritu Santo, ¿no? Y hubo un obispo aquí en España que dijo, no, el Padre y el Hijo, ¿no? Porque en el Nuevo Testamento vemos es el Hijo que también envía el Espíritu Santo juntamente con el Padre. Pero bueno, vemos aquí esto en general nos recuerda y nos concuerda la visión que nos da
y el mensaje que nos da de Juan el Bautista. Él, en Juan capítulo 3, dice: es necesario que Él, Jesucristo, el Mesías, crezca y que yo mengüe. Y es necesario, por lo tanto, que nosotros menguemos si Cristo ha de crecer en nosotros hasta el punto que podamos decir que con Cristo juntamente estamos crucificados y ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Es necesario que Él crezca y que cada uno de nosotros menguemos. Bien, pues este es el principio del Evangelio según Marcos. A modo, digamos, de conclusión, para sumarizar, para un poco ordenar las ideas, para fijarlas, ¿qué podemos decir? Brevemente, pues 4 puntos. Vemos, primeramente, el Evangelio comienza, como hemos visto, con esa misma confesión de Pedro: Él es el Hijo de Dios. Es lo que se da ya, lo primero que se dice de entrada. ¿Quiere alguien creer en el Señor? ¿Quiere alguien, pues, recibir verdaderamente, ser bienaventurado, como lo fue Pedro, ¿no? Bienaventurado Simón, eres hijo de Jonás, porque no te lo reveló. ¿Quieres, por lo tanto, tener estas revelaciones de Dios? Bien, pues aquí está la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, la historia de Cristo. Ya de entrada, lo único que tenemos que hacer es leerla, considerarla, meditarla, y no hemos de intentar buscar más allá revelaciones extraordinarias suplementarias, simplemente pedir que el Señor bendiga la lectura de su palabra y que ella sea viva y eficaz en nosotros como una espada de 2 filos, que ponga nuestros pensamientos al descubierto, que entre hasta separar el alma y el espíritu. Ya lo vimos la semana anterior, ¿verdad? Bueno, que es una manera de hablar, ¿no? Pero discernir los pensamientos, las intenciones del corazón. Hemos, pues, de, sobre todo, pedir que el Señor nos muestre la gloria del Hijo en las Escrituras, y de esta manera sea viva y eficaz para nosotros. Segundo, hemos visto la persona de Cristo y el Evangelio no necesitan de credenciales humanas. Esto no significa, y por inferencia no tenemos que llegar a decir, no, cualquier defensa del Evangelio que hagamos por medio de nuestros razonamientos es en vano. No es esto, tampoco hemos de llegar las cosas a este extremo, sería algo falacioso, que tampoco lo encontramos en la palabra de Dios. Pero sí que vemos la importancia del mensaje de las Escrituras en su conjunto y de comprenderlo en su conjunto. El mensaje de la Biblia se basta para autentificarse a sí mismo, y el mensaje y la enseñanza de la Biblia en su conjunto, tal como el Señor lo ha ido desarrollando a lo largo de la historia, y la enseñanza global de la misma, pues es lo que nos da la comprensión de la persona de Cristo y de su obra y de su salvación. La importancia de la Escritura es, digamos, el cuadro de referencia en el que todo se comprende. No hemos, pues, de estar buscando libros como El caballo del blanco, del Benítez, de este, del otro, ni cosas por el estilo, visiones de apócrifas, de un evangelio apócrifo de Jesús, que es un evangelio fuera del marco general de las Escrituras. Eso sería, por lo tanto, ponerlo a la altura de una palabra humana más, y es palabra de Dios. Bien, en tercer lugar, la venida de Jesucristo es la venida de su Rey. Juntamente con el Rey viene su reino, el reino de los cielos ha venido, y hemos visto también la necesidad de prepararnos para recibirlo. No en mundanidad, no en impiedad, en arrepentimiento y en conversión a Dios. Y esto no solamente de palabras, porque de palabras todos podemos hablar, sino que sea confirmado por las obras. Y pedir al Señor que dé a su palabra fruto de buenas obras, frutos dignos, por lo tanto, de esta palabra, arrepentimiento en nuestras vidas. Y por último, ya, en cuarto y último lugar de entrada, lo que hemos visto también, lo último, esta humildad de Juan el Bautista ante Cristo. Esta humildad personal de cada uno de nosotros.
y esta humildad también que como iglesia, y no solamente nosotros, sino todos aquellos que dicen ser iglesia, que confiesan el nombre del Señor Jesucristo, deben de tener. Él, Jesucristo, es hoy el Rey de la iglesia, Él exaltado a la diestra del Padre, Él es la cabeza de la iglesia, y Él, por lo tanto, Él ejerce su señorío. Él gobierna con su palabra de su poder en toda la creación, en todo el orbe. Pero Él es la cabeza de su iglesia, la cabeza soberana de su iglesia. Y Él, ¿cómo lleva a cabo esta soberanía de Cristo sobre su iglesia? Por medio de su santa palabra. Por medio de su santa palabra. Él es el Señor. Eso significa que nosotros somos ¿qué? Siervos, y significa esto esclavos. Somos esclavos, y esto significa, por lo tanto, que su palabra, la palabra del soberano, es palabra soberana, y nosotros debemos, por lo tanto, estar sometidos a Cristo, sometidos a su palabra. Y hermanos, no hay excusas, no hay excusas, no hay excusa para decir esto no me parece bien, o esto no me parece tal. No, es su palabra soberana la que ha de tener el dominio, el señorío de Cristo en nuestras vidas, como creyentes y como iglesias. Pues que así sea, que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.